mis queridos hermanos, qué placer y qué bendición poder estar una vez más junto a ustedes en esta clase de escuela dominical. Para mí es un privilegio poder compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Le doy gracias al Señor por esta oportunidad, por este privilegio. También doy gracias al Señor por cada uno de los maestros que por aquí han desfilado y han expuesto con excelencia la palabra del Señor. Y quisiera invitarles ahí en esta mañana a buscar ahí en su Biblia, Primera de Timoteo, capítulo 1. Vamos a comenzar un nuevo libro en este transitar a través de las Escrituras, a través de la Biblia. Y la semana pasada nuestro hermano Rafael Gregoris terminó con el libro de Colosenses. Y quisiera en esta mañana poder comenzar con el libro de Primera de Timoteo. Este es un libro fascinante, un libro el cual a mí me recuerda mucho mi época de joven allá en la iglesia en Cuba. Recuerdo que estudiamos este libro detalladamente, Primera y Segunda de Timoteo. Así que te invito a abrir tu Biblia ahí en Primera de Timoteo, capítulo 1, verso del 1 al 20. Dice ahí la palabra: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, Salvador, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Dice el verso 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de la buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablaban ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los patricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice el apóstol Pablo. Pero por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de crecer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro,
a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Vamos a tener un momento de oración para pedirle al Señor que nos guíe en esta mañana a poder escudriñar este precioso y desafiante capítulo 1 de Primera de Timoteo. Amante Padre que estás en el cielo, gracias Señor. Gracias por esta oportunidad, gracias por este privilegio no merecido, Señor, de poder compartir tu santa palabra. Oh Señor, te ruego, Dios mío, que tú perdones todas mis faltas y mis pecados, mis miserias, Señor. Todo aquello, Dios mío, que a ti no te agrada, Padre, Señor, sácalo, Dios mío. Oh Padre amado, te ruego, oh Padre celestial, que tú, Señor, hables a través de mí, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que nos hables en esta mañana. Que seas tú, Señor, a través de tu preciosa y bendita palabra, Señor, el que nos ministre en esta mañana. Necesitamos de ti, necesitamos de tu palabra, necesitamos entenderla, necesitamos, Señor, vivirla, necesitamos, Señor, buscar cada día de tu presencia, Señor. Necesitamos, Señor, guiarnos en este mundo tan volátil, Padre. Y solo, Dios mío, lo podemos hacer. Y lo podremos hacer, Señor, anclado, Dios mío, en tu palabra. Por eso te ruego, oh Padre amado, Señor, que tomes el control de esta clase, Padre, y seas tú, Señor, el que la dirija, Señor. Que seas tú el que nos hable, oh Padre amado. Te ruego, oh Padre celestial, que recibas toda la gloria y la honra, Señor, porque tú y solo tú la mereces, oh Cordero de Dios. En el nombre santo y amado de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues para entrar en contexto de lo que hemos leído en esta mañana, el título de la clase, y quiero pedirle perdón anticipadamente por mi letra. O sea, es algo que no me acompaña mucho, no se preocupen, yo le voy a traducir todo lo que está escrito ahí al idioma castellano, así que van a entender lo que dice en la pizarra. Como vemos, el título de la clase en esta mañana es Corazón puro por pura gracia. Corazón puro por pura gracia. Y vamos a estar hablando acerca de el libro de Timoteo, del verso 1 al verso 20. Pero, a modo de introducción, quisiera darles algunos datos acerca de este precioso libro, de esta carta. De hecho, la carta es una epístola a Timoteo. Timoteo, esta epístola, la primera y la segunda, junto con Tito, son conocidas como las epístolas pastorales. O sea, Timoteo fue un joven pastor allí en la iglesia de Éfeso y Tito también fue pastor. Son las únicas cartas escritas a colaboradores de Pablo, o sea, las únicas dos cartas o tres cartas en las cuales Pablo escribe a sus colaboradores. Tratan cuestiones relacionadas con la estructura eclesiástica a diferencia de las demás. O sea, a diferencia de las demás, van dirigidas a hombres que desempeñan un papel pastoral y no a la iglesia. Como vimos el domingo pasado y en domingos anteriores, la epístola o carta a los colosenses fue una carta dirigida a la iglesia. En este caso, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito son cartas dirigidas específicamente a los pastores de esta iglesia, con un propósito primordial. No fue describir la estructura de la iglesia o el ministerio pastoral, sino más bien enseñar a vivir al cristianismo en respuesta al evangelio. O sea, en pocas palabras, Pablo exhorta a Timoteo a vivir una vida de acuerdo a lo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó en su ministerio aquí en la tierra. A vivir una vida de acuerdo al estándar de Dios. O sea, de acuerdo a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No es como a nosotros nos parece, sino es como a Dios le parece. No es a nuestro estándar, sino es
a los estándares de Dios, es a las demandas de Dios, es a lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Y más allá de algunas herramientas que Pablo le da a Timoteo para cómo conducirse en su ministerio pastoral, el propósito principal de esta carta es enseñar a vivir el cristianismo, o a los cristianos, empezando por Timoteo, a vivir la vida cristiana en respuesta al evangelio que él había creído y que estaba predicando. Entonces, ¿quién fue el autor de esta carta? El verso 1 lo declara o lo expresa claramente. Aunque hay algunos teólogos que se han aventurado a decir que no es Pablo por el lenguaje en el cual se desarrolla la carta, nos queda claro y es convincente de que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo. Dice ahí el verso 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Y el verso 2 dice, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. La verdad que no entiendo a estos teólogos que quieren discrepar acerca de la autoría de esta carta. Yo, la verdad, lo que veo aquí es que está claro, la palabra lo dice, de Pablo escribiéndole a su fiel y joven colaborador Timoteo. Ahora, ¿en qué contexto histórico está o se desarrolla esta carta de primera de Timoteo? Pablo está en su primer periodo en la cárcel. Se cree que esta carta es escrita en los últimos años o en la última parte del libro de los Hechos, terminando ya el libro de los Hechos, todas las viajes de Pablo, y Pablo cae preso en su primer encarcelamiento ahí en Roma. Se cree que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo desde la cárcel. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta carta? El propósito de esta carta es, Pablo instruye a uno de sus colaboradores más jóvenes a vivir su fe, o sea, a vivir la fe que él había aprendido del apóstol Pablo y a enseñar a otros a hacerlo. No era tan solo el vivir él de acuerdo a lo que su mentor, el apóstol Pablo, le había enseñado, sino ir un poco más allá. Era enseñar a otros a hacerlo, o sea, a vivir de acuerdo a la fe que ellos habían experimentado y habían desarrollado. También a oponerse firmemente a la falsa doctrina, y le explica cómo debe ser la conducta que caracterizaba a los miembros de la iglesia. Hermanos, esto de la falsa doctrina no es algo nuevo. Es algo que estamos viviendo en el día de hoy, pero no se asuste, no es algo nuevo. Es algo el cual la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, fundada, creada por nuestro Salvador y Redentor Jesucristo. No fue por Pedro. Es un error garrafal decir que la iglesia fue fundada por Pedro, porque la iglesia fue única y exclusivamente fundada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si la iglesia fuera o hubiera sido fundada por Pedro, ya la iglesia no existiera. ¿Por qué? Porque la iglesia sobrevive porque el que la fundó es el sumo sacerdote. Es el eterno y soberano Dios. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es la piedra angular, como lo describe ahí el mismo apóstol Pedro. O sea, Pablo está instruyendo a Timoteo a oponerse firmemente a las falsas doctrinas. O sea, es nuestra responsabilidad como cristianos a oponernos a las falsas doctrinas. No es a pelear, no es a fajarnos con nadie, sino a tener un criterio de lo que la Biblia dice y comparar todo aquello que nosotros oímos con el filtro que es la palabra. Hermanos, es difícil ver cómo muchas veces el pueblo de Dios
Es triste, es doloroso. Nos tragamos todo lo que oímos. Creemos todo lo que oímos. Y muchas de estas cosas que oímos, muchas, no todas, hay muy buenos predicadores, hay muy buenos expositores de la palabra. Pero hermanos, hay muchos predicadores en el día de hoy. Hay muchos teólogos en el día de hoy que entran bajo este criterio de falsa enseñanza. Así que, sin más, quiero que vayamos al primer punto. El primer punto es específicamente Pablo exhortando a Timoteo a que se oponga a las falsas doctrinas. Primer punto, alerta contra las falsas enseñanzas. Cuando a usted le dan una señal de alerta y le dicen alerta, ¿qué es lo primero que usted hace? Ponerse en atención. Entonces, Pablo le está dando una alerta a Timoteo. A partir del verso 3, y vamos a ver del 3 al 7, primera de Timoteo, capítulo 1, verso 3 al 7, vamos a ver en qué consiste esta alerta que le está dando Pablo a este joven pastor. A este joven pastor, el cual tiene que desarrollar una tarea muy, pero muy importante en una iglesia situada en una ciudad muy próspera. Y una ciudad muy próspera tiende a que el pecado sea mayor. Entonces, vamos a entrar ahí en el contexto. Dice el verso 3, como te rogué que te quedases en Éfeso. O sea, Pablo le está rogando a Timoteo, mira, yo voy a seguir mi viaje, yo tengo que ir a Macedonia, yo necesito, me es imprescindible que seas tú el que te quedes en Éfeso. Yo no puedo dejar a cualquiera aquí en Éfeso. Y es peligroso, hermanos. Es muy peligroso cuando nosotros como líderes le damos responsabilidades a hermanos que no tienen conocimiento de la palabra, que están recién convertidos, que no han pasado tiempo estudiando la palabra. Es muy peligroso. Quiero decirle que la doctrina, o sea, los fundadores, el fundador de la iglesia mormona empezó por un joven de 14 años estar metiéndose a estudiar profecías apocalípticas. O sea, un joven el cual estaba comenzando y fue Joseph Smith. Y este joven a los 14 años empieza a meterse en un terreno de la Biblia donde Dios nos insta a que primero andemos o indaguemos por el resto de la Escritura, por el Antiguo Testamento, por el Nuevo Testamento, por los Evangelios. Entonces después es que nosotros podemos y debemos estudiar las profecías. Pero debemos tener cuidado quién o a quién nosotros le damos una responsabilidad dentro de la iglesia de enseñar la palabra. Yo le doy gracias al Señor por los maestros que hay en nuestra iglesia. En nuestra iglesia hay maestros muy capacitados que enseñan la palabra tal y como la palabra es. Y le doy gracias al Señor y la gloria al Señor por esto. Entonces dice allí que te rogué que te quedases en Éfeso, como fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. O sea, estamos entrando en un territorio en el cual estamos viviendo en el día de hoy. Mucha falsa doctrina, mucho malinterpretación de la palabra, muchos versículos sacados de texto del contexto bíblico para hacer una doctrina. Y esto es un error doctrinal tremendo que puede llevar a muchos que están nuevos en la fe a confundirse, a no saber qué creer. Entonces debemos de tener cuidado con esto. Dice el verso 4, ni presten atención a las fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. O sea, cuando Pablo
en su experiencia, en su andar, en su caminar en el Evangelio, empieza a oír lo que estos falsos maestros estaban hablando, estaban predicando, estaban diciendo, Pablo enseguida captó de que lo que ellos estaban enseñando era una falsa enseñanza, era una falsa doctrina. Ahora, ¿qué efecto tiene una falsa doctrina? Y este es un punto que quisiera que tuvieran muy bien presente. Efecto de la falsa doctrina. ¿Qué acarrea una falsa doctrina dentro de la iglesia? Pues ahí lo dice el verso número 4. Ni presten atención a las fábulas y genealogías interminables. Ahora, vamos a ver, antes de llegar al efecto de lo que es la falsa doctrina, ¿qué es lo que es una fábula? Fábula es un término negativo para definir algo imaginario o irreal. O sea, esta gente estaban, o estos maestros, muy elocuentes, muy conocedores, quizás con mucho o un alto nivel cultural, estaban enseñando algo que cuando Pablo empezó a digerirlo, cuando Pablo empezó a analizarlo, cuando Pablo empezó a pasarlo por el filtro que es la palabra, Pablo entendió de que esto era algo imaginario o irreal. Hermanos, esto pasa en los días de hoy. Estamos oyendo y viendo tantas, pero tantas cosas y oyendo tantas, pero tantas falsas doctrinas que muchas veces a mí lo que me dan ganas es de reír, y muchas veces yo no entiendo cómo una iglesia que tiene la Biblia, porque podemos entender de que en el siglo 11, 12, 13, el mundo cristiano católico, o sea, el mundo cristiano pudiera caer en alguna falsa doctrina porque la Biblia era prohibida. Que cogieran con una Biblia, leyendo la Biblia, prácticamente lo mataban, o sea, lo asesinaban, lo llevaban al martirio. No entiendo cómo nosotros los cristianos, teniendo en nuestras manos nuestras Biblias, nosotros podemos creer en estas falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Por ejemplo, he oído tantas cosas que a veces me da hasta risa, que cae oro del techo de la iglesia. O sea, pastores decir, o un pastor decir, de mi iglesia, en el techo de mi iglesia cae oro. Hermano, y cuando usamos la lógica humana, sin pasarlo por la Biblia, simplemente la lógica humana, y usted se pone a analizar, bueno, y si cae oro del techo, ¿cuál es la razón que después que cae oro del techo usted pide diezmos y ofrendas? No tiene sentido, porque usted coge ese oro que cae del techo, lo vende a lo caro que está el oro, y usted no necesita sacarle el dinero o recoger diezmos y ofrendas a la congregación. Entonces, cuando pasamos todo esto, o todas estas locuras, que yo lo encuentro más como locuras, como actos de manipulación excesiva por la palabra, vemos que estos son fábulas. O sea, estos son cosas imaginarias, irreales, las cuales la gente, trucos, yo pienso que están usando trucos de magia. La gente, el pueblo cristiano está tragándose todo esto y no entiende de que la palabra no apoya ninguna de estas fábulas. Por tanto, se usa aquí para criticar la falsa enseñanza y calificarla como cuento de hadas. O sea, fábula no es más que un cuento de hadas, algo irreal. Y así es como llama Pablo a estos falsos maestros. Segunda de Timoteo 4:3-4 hace referencia también a lo que es la fábula. Y dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hermanos, estamos viendo o hemos visto a través de los últimos años tantas cosas. La risa santa, el zapato santo,
el zapato milagroso, la escoba. Da esta risa cuando usted le dice a alguien del mundo esto y la gente lo que se hacen es reír de estas cosas. Dice, y se apartarán de la verdad, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Dice Tito 1:14, otra de las epístolas a otro pastor, dice, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Hermanos, cuando hay mandamientos de hombres que no están en la palabra, usted tiene todo el derecho dado por Dios a no aceptarlo. Usted me puede decir a mí lo que usted quiera. Usted me puede decir a mí que soñó cualquier cosa sobre mi persona, que si no está en la palabra, yo no le creo ni un comino a lo que usted me está diciendo. Ni se moleste en decirme el sueño. Ni se moleste. Porque yo creo simple y únicamente en lo que Dios tiene en su palabra para mi vida. O sea, la palabra, Dios todo lo que tenía que revelar, lo que quería revelarle al mundo, lo selló con la persona de Jesucristo. Cristo es la revelación que nosotros necesitamos. Ahí en Hebreos lo dice claramente y se lo voy a buscar. Y está en Hebreos capítulo 1. Hebreos, la carta a los Hebreos, dice, Dios habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cristo es el sello a toda profecía. Cristo es el sello a toda revelación. Nosotros lo que necesitamos es iluminación para poder entender lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra. Ahora, dice la segunda parte de este verso, dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. ¿Qué son genealogías? Parece referirse a interpretaciones especulativas del Antiguo Testamento. O sea, estos maestros cogían y alegorizaban textos del Antiguo Testamento, sacaban pasajes del Antiguo Testamento y de ahí hacían y lo malinterpretaban o manipulaban a su conveniencia. Entonces Pablo le dice, mira, de estas cosas tienes que pararte firme y estar alerta. Necesitamos estar alerta, hermanos. Necesitamos estar alerta de lo que oímos. Necesitamos estar alerta de lo que decimos. Necesitamos estar alerta de lo que vemos en las noticias, de lo que vemos en YouTube. Todo lo que nosotros oigamos, necesitamos o veamos pasarlo por el filtro que es la palabra. Ahora, ¿cuáles son los efectos de la falsa doctrina? ¿Qué efecto tiene en la iglesia una falsa doctrina? Primero, disputas. Dice el verso 4 en la última parte, que acarrean disputas más bien que edificación. O sea, falsas enseñanzas, lo que trae a la iglesia es pleitos, es disputas, es argumentos. Muchas veces, y le he pedido al Señor mucho que me dé un espíritu más controlado, o sea, que me controle mi carácter con respecto a estar debatiendo acerca de temas bíblicos que no tienen ningún peso para la salvación del alma, o sea, que no tienen ningún peso en las doctrinas básicas de la Biblia, que son Jesucristo, Dios, el Espíritu Santo, o sea, cosas que muchos teólogos, hay una mitad que están de acuerdo, otra mitad que no están de acuerdo. Hermano, es triste ver pastores en Facebook peleando cuando tenemos al mundo por testigo, mirándonos a nosotros, que debemos ser ejemplo para ellos, y ver pastores, ver líderes, ver cristianos maldiciéndose unos a otros porque no nos ponemos de acuerdo en una doctrina
bíblica que no tiene que ver nada con nuestro Señor Jesucristo, que no tiene que ver nada con la salvación, que no tiene que ver nada con la Trinidad, que no tiene que ver nada con Dios. O sea, es increíble y nosotros debemos de tener cuidado porque falsas enseñanzas acarrean disputas y acarrean palabrería, acarrean división. Y eso es lo que quiere el diablo en la iglesia. ¿Qué es lo que hace el diablo? Es restar y dividir. Esa es su cometido, es dividir y es restar. Dios suma y multiplica, el diablo resta y divide. Así que debemos de tener cuidado con esto. Ahora, es trágico y quisiera terminar este primer punto con esta frase que saqué del libro y quisiera que ustedes la notaran y la tuvieran en cuenta. Es trágico que muchas veces las falsas enseñanzas cuentan con convincentes expositores. Es trágico que muchas veces las falsas enseñanzas cuentan con convincentes expositores. O sea, muchas veces estos hombres y mujeres que traen estas falsas enseñanzas son grandes expositores, tienen gran elocuencia, hablan bonito y entonces ¿qué hacen? Convencen a un grupo de cristianos. ¿Por qué? Porque no están apoyando su fe en la palabra, no están trayendo lo que están recibiendo al filtro que es la palabra. Otra razón por la cual Pablo le pidió a Timoteo que continuara en Éfeso era para ayudar a los hermanos a comprender el propósito del mandamiento es el amor. Dice el verso 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor, el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. La ley tiene el propósito de crear un vínculo de relación estrecha y profunda entre las personas, pero para que esto ocurra se requieren tres cualidades. Hay tres cualidades que son importantes, indispensables para que la ley cumpla, la palabra cumpla el propósito de amor en nuestra vida. Y primero tenemos que tener un corazón puro. Si no tenemos un corazón puro, nosotros no vamos a andar en amor. Una buena conciencia. Tenemos que desarrollar una buena conciencia, ir trabajando en una buena conciencia y una fe no fingida. Esto es clave, hermanos. Muchas veces nosotros estamos profesando una fe la cual nuestros hechos no lo demuestran. Como lo dice en la epístola a Tito, donde dice allí que profesan creer a Dios, pero sus hechos no lo demuestran. Muchas veces nuestras actitudes, muchas veces nuestra forma de conducirnos en la vida con los que no son cristianos y con el pueblo de Dios nos dice a nosotros o les dice al mundo de que nuestra fe no es genuina. Y es importante que tengamos un corazón puro, un corazón que se derrame delante de Dios y se desnude en la presencia de Dios, porque nosotros le podremos esconder cosas a todo el mundo, pero nunca le podremos esconder nada a Dios. Dios es infinito, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios conoce cada paso, cada palabra, aún más cada pensamiento que viene a nuestra mente. Una buena conciencia y una fe no fingida. Siempre que descuidamos estos tres principios, caemos en discusiones sobre palabras y argumentos que no sirven para nada. Los falsos maestros proyectan una imagen de personas calificadas para enseñar. Sin embargo, Pablo los desenmascara diciendo que no entienden lo que hablan ni lo que afirman con tanta seguridad. Hermanos, hay tantas
pero tantas personas, tantos cristianos, hablando cosas que no saben ni lo que dicen. Es increíble que hablan y lo hablan con tanta seguridad que cuando usted viene a la palabra, usted ve que lo que están diciendo no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia. Pero por eso es que entra este párrafo y es lo que nosotros debemos de tener cuidado y debemos de estar alerta, porque las falsas enseñanzas cuentan con convincentes expositores. Punto número 2, versos 8 al 11. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Segundo punto, el propósito de la ley. Ahora, surge una pregunta. ¿Es necesaria la ley en nuestro tiempo? Dice allí el verso 9, conociendo esto que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. Ahora, hay una pregunta y esta es lo que más me choca de las clases así virtuales, es que yo no puedo interactuar con los oyentes, con los hermanos que escuchan la clase. Y en este caso me gustaría que usted meditara en esta pregunta. ¿Es necesario la ley en nuestro tiempo? ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque hay muchas iglesias en el día de hoy que no predican el Antiguo Testamento. Porque dicen que la ley era para el pueblo de Israel, ya la ley no tiene nada que ver con nosotros y desechan el Antiguo Testamento. ¡Qué gran error! Entonces, ¿es necesaria la ley en nuestro tiempo? Vamos a ir un momento allí a la carta a la iglesia de Romanos. Vamos a ir allí a Romanos capítulo 7. Dice Romanos capítulo 7, verso 7 al 14. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento era para vida, y a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. O sea, ¿es necesaria la ley en nuestro tiempo? Definitivamente que es necesaria. Dice el verso 13, luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Hermanos, la ley nos confronta, la ley es buena, la ley nos hace entender de que nosotros somos pecadores, de que nosotros delante de la santidad de Dios somos unos delincuentes, somos unos asesinos, somos prácticamente unos homicidas. Eso es lo que somos tú y yo cuando la ley nos confronta, cuando la ley dictada y dada por Dios nos confronta. El verso 9 y 10 muestra al hombre cuán lejos está de Dios. Oímos personas decir, mira, y le hablamos del evangelio, yo no necesito a Dios, yo soy bueno, yo hago buenas obras, pero la ley lo que le está diciendo al hombre es que está lejos de Dios.
bien, pero bien lejos. Por eso es que Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están separados de la gloria de Dios. Están lejos de la gloria de Dios. Hay un abismo entre Dios y el hombre cuando la ley lo confronta. El verso 9 dice, conociendo esto que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los patricidas y matricidas, para los homicidas. Y aquí les traigo una lista de lo que hace la ley, de lo que le muestra al hombre. Primero, a los rebeldes e insubordinados, ¿qué les hace? No ignoran la existencia o cómo se proyectan ellos en su pecado. No ignoran la existencia de la ley, pero intencionalmente y obstinadamente deciden transgredirla. O sea, ellos saben que hay una ley, pero no les importa. Obstinadamente transgreden la ley. Ellos saben que el aborto es un asesinato, pero no les importa. Siguen abortando y siguen apoyando el aborto. O sea, indiscriminadamente y obstinadamente e intencionalmente cogen y se rebelan a la ley, la cual ellos saben que existe. Los impíos y pecadores piensan, meditan y planean cómo hacer lo malo. Luego van y lo hacen en abierta oposición a la ley. O sea, saben lo que es malo, pero van y hacen lo que bien les parece. Nosotros muchas veces, nosotros sabemos lo que es lo malo porque la Biblia, la ley nos lo revela. ¿Y qué hace? Pecamos deliberadamente contra nuestro Dios. Los irreverentes y profanos no tienen ningún temor de Dios y se burlan de sus mandamientos. ¿Cuántos hombres y mujeres hay en el mundo en el día de hoy burlándose de Dios, burlándose de nuestro Señor? Gobernantes burlándose de Dios. Los patricidas y matricidas quebrantan el quinto mandamiento donde dice no matarás. Los homicidas violan el sexto mandamiento. Los fornicarios violan el séptimo mandamiento con alguien del sexo opuesto, mientras que los homosexuales lo hacen con alguien del mismo sexo. Muchas veces nosotros como cristianos nos levantamos contra los homosexuales, pero los heterosexuales están en el mismo rango. Lo que pasa es que lo hacen con mujeres y hombres deliberadamente de su mismo sexo, de su sexo opuesto. Los secuestradores toman cautivo a alguien con el propósito de exigir dinero a cambio de su libertad. Cuánta extorsión, cuánta maldad. Los mentirosos y perjuros transgreden el noveno mandamiento. El evangelio de la gloria de Dios, y esto quisiera que lo anotaran y lo guardaran bien en su interior, en su subconsciente. Dice el verso 10, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Y miren el verso número 11. Según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Dice Pablo que el evangelio de la gloria de Dios es el criterio por el cual cualquier enseñanza o práctica debe ser juzgada. Hermanos, no nos lancemos a decir, no, esto está bien, o aquello está mal, o esto o aquello, porque yo creo, porque la lógica, olvidémonos de la lógica, olvidémonos de lo que nosotros creamos, es lo que cree Dios. ¿Y cómo Dios lo cree? Porque lo declaró en su evangelio. Dice según, o sea, todos estos juicios serán según el glorioso evangelio de Dios. El evangelio, tome nota, el evangelio de la gloria de Dios es el criterio, es el que pone la pauta, es el que dice, es el que dictamina, es el que marca, por el cual
cualquier enseñanza o práctica debe ser juzgada. O sea, toda enseñanza o práctica del ser humano debe ser juzgada, porque será juzgada a través del criterio del Evangelio de la gloria de Dios. De un Dios que es santo, santo, santo. Con un Dios el cual dice que es celoso y que no comparte su gloria con nadie. En un Dios el cual dice en Nahum 1:3, la parte B, que no dará por inocente al culpable. Y esto tenemos que tenerlo bien claro y bien presente, que el Evangelio de la gloria de Dios es la medida del juicio de Dios. Dios no va a castigar a nadie porque Dios es bueno. Eso es antibíblico. La palabra dice que el que lleva castigo será castigado. La palabra dice que el juicio de Dios será contra los hijos de desobediencia. Lo dice la palabra. Busque Romanos capítulo 1 y se lo dejo de tarea y analícelo, léalo y reléalo para que usted vea a ver si la palabra de Dios no dice que el que actúa impíamente recibirá castigo de parte de Dios. Hay consecuencias del pecado. David asesinó a un hombre inocente. David adulteró con una mujer casada. David tuvo que pagar las consecuencias de ese pecado muy, pero muy caro. Muy, pero muy caro. Tú dices la historia del rey David y usted va a ver qué es lo que pasó en su familia. No se lo voy a decir, se lo voy a dejar para que usted se lo estudie. Y como último punto, acción de gracia por el ministerio. Vamos a ir allí al capítulo 1, el verso 12 al 17. Dice el verso 12: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Pablo fue escogido para el ministerio por pura gracia de nuestro Señor Jesucristo. Allí cuando iba camino a Damasco, el Señor se le aparece y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dura cosa te es rebelarte contra el Dios vivo. Dura cosa es perseguir a la iglesia de Dios. Todos los perseguidores de la iglesia han terminado su vida miserablemente. Todos los perseguidores de la iglesia están ahora mismo ardiendo en llama eterna en el infierno, separados de Dios por toda la eternidad. Pablo fue escogido al ministerio por pura gracia del que lo llamó, de Jesucristo. Por gracia y misericordia. Lo dice aquí: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Jesús, nuestro Señor, escogió a Pablo para el ministerio. Cristo lo tomó la iniciativa de escoger a Pablo para el ministerio. Jesucristo es Señor, por lo tanto es soberano para escoger a quien a Él le parezca. Él es soberano y Él es soberano para escoger a quien Él quiera para usarlo en su ministerio. Pablo no fue un gran apóstol a los gentiles porque él era muy bueno o porque él tenía muchas cualidades, sino porque Jesucristo lo escogió, Jesucristo lo llevó a Arabia y Jesucristo lo preparó para predicar el Evangelio. No era por las credenciales que él tenía. Él dijo en su carta a los filipenses: todo lo tengo por basura por amor de aquel que me salvó. La base
de ser escogido no fue un mérito personal de Pablo, sino la amorosa elección del Señor. Es un privilegio ser un siervo de Jesucristo y proclamar su evangelio. Pablo se gozó en proclamar el evangelio de Jesucristo. Es una bendición poder ser sostenidos en el ministerio por el poder del Señor. Si tú estás en un pastorado y tú tienes o no tienes, porque la iglesia es del Señor, el Señor te ha prestado su iglesia para que la pastorees, para que la guíe. Si tenemos el privilegio de compartir la palabra con un grupo de nuestros hermanos, es por el poder del Señor, porque nosotros no somos nada de capaces para poder interpretar, para poder nosotros por nuestro propio conocimiento e intelecto poder descifrar lo maravilloso que hay en este libro. Es única y exclusivamente por el poder de Jesucristo y por la sabiduría del Espíritu Santo, el Maestro por excelencia. Pablo nunca pudo olvidar quién era antes de que Cristo lo encontrara en el camino a Damasco. Nunca Pablo pudo olvidar la gracia y misericordia del Señor para con él. Y el resumen de este capítulo 1 está en el verso 15 al 17. Dice el verso 15: palabra fiel y digna de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Y miren el verso 17, qué gran verso de la Biblia. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque Él vino a rescatar a los pecadores. Él vino a morir por los pecadores. Y este es el resumen del Evangelio. El resumen del Evangelio es la venida de nuestro Señor Jesucristo, la muerte de nuestro Señor Jesucristo en el Calvario para limpiar nuestros pecados y encontrarnos aceptos delante del Padre, y la resurrección gloriosa allí, aquel domingo de resurrección. Y para terminar las aplicaciones de esta clase, debemos velar por la sana doctrina en la iglesia. Es indispensable que velemos como miembros del cuerpo de Cristo por la sana doctrina de la iglesia. Debemos de velar, hermanos. ¿Y cómo podremos velar? Conociendo la palabra. Nunca podremos detectar una sana doctrina si nosotros no conocemos la buena doctrina. Los que detectan los billetes falsos es porque conocen con la yema de sus dedos, con la vista, el billete verdadero. Son pero tan profesionales y minuciosos en el billete verdadero que no hay billete falso que les pase, porque ellos conocen el billete verdadero. Es indispensable para poder estar alerta y velar la falsa doctrina, saber y conocer la sana doctrina. Y segundo y última aplicación de esta clase, el poder del testimonio personal influye decisivamente sobre quienes lo escuchan. Hermanos, comparta con otros lo que Cristo ha hecho en su vida. Cuán grandes cosas el Señor ha hecho en nuestra vida. Cuán grandes cosas el Señor ha hecho en nuestra familia, en nuestros trabajos. Compartámoslo con otros, porque Pablo compartió con Timoteo y con todas las personas a través de la historia que han leído el testimonio de Pablo, hablar acerca de lo que Cristo en su infinita gracia, por pura misericordia, lo que hizo con su vida. Hermanos, si vivimos es por gracia. Si estamos de pie es por gracia y misericordia
de nuestro gran y poderoso Dios, de nuestro maravilloso y excelso Salvador, nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Si acaso estás viendo esta clase y no has aceptado a Jesús como tu único y suficiente Salvador, quiero decirte algo. Él es el único camino, Él es la verdad y Él es la vida. Sin Él nunca podrás llegar a tener un encuentro con Dios. Quiero pedirte que bajes tu cabeza. Quiero llevarte a la palabra. Quiero decirte que necesitas a Jesucristo en tu vida. Él es la única esperanza para este mundo pecador. Él es nuestra única esperanza. Vamos a orar. Amante Padre que estás en el cielo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque me has permitido, Señor, poder, Dios mío, por pura gracia y misericordia, poder compartir esta tu palabra. Oh Padre amado, te ruego, Señor, que si hay alguien que está viendo esta clase y no ha tenido un encuentro contigo, oh Espíritu Santo, te suplico que tú lo confrontes. ¿Con qué? Con tu palabra, con tu ley, que él entienda que es un miserable pecador, así como lo he sido yo, así como lo fui yo en un tiempo, Dios mío, el cual solamente por tu gracia y misericordia me has limpiado de mis pecados, Señor. Dios mío, te ruego, Padre, que tú le hagas entender que en ti, solo en ti, hay salvación y que él pueda aceptarte, Señor, y empezar un caminar contigo. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. En el nombre santo y precioso de Jesús, te ruego, Señor, que tú bendigas, Señor, a tu iglesia, Padre, y que podamos aprender de tu palabra para poder estar alerta de las falsas enseñanzas y podamos ser, Señor, un atalaya, un velador de la sana doctrina. En el nombre santo y precioso de Jesús, te damos toda la gloria y la honra porque tú la mereces. Amén, Señor. Que el Señor lo bendiga, hermano, es mi deseo y gracias por haber compartido conmigo en esta mañana. Que el Señor les bendiga. Amén.